Y para ser buenos padres no podemos ignorar la ayuda idónea que es la madre. Un padre solo no puede ser buen padre si no tiene a su esposa. Por lo tanto, es el complemento de la familia. Pero ahora nos toca la otra parte. Vimos cómo ser padres, pero este tema es teniendo gratitud con nuestros padres. Lo que significa ser agradecidos con nuestros padres. Y suena bonito, ¿verdad? Porque ya nosotros somos padres, la mayoría, y nos gusta, ¿verdad?, que nuestros hijos reconozcan lo que nosotros hacemos por ellos. No esperamos, pienso, que nos paguen lo que hemos hecho por ellos, pero por lo menos que lo sepan reconocer. No sé el sentir de cada uno de ustedes acerca de sus hijos, pero el mío es eso. No que me den, no que me inviten, simplemente que sepan reconocer lo que uno ha hecho por ellos. De nuevo, felicidades, y felicidades también a las madres, porque nos dan la oportunidad de ser padres. Y estamos viendo con los hermanos, no quiero que van a sentirse mal las hermanas, pero si estudiamos en la historia de la Biblia también, nos damos cuenta que Dios no le demanda mucho a la mujer, aunque tiene gran responsabilidad, pero Dios, cuando le habla a las familias, le demanda al padre porque es la cabeza del hogar. Otra vez no estamos menospreciando la ayuda de las esposas, pero si vemos en los tiempos de los patriarcas, era el hombre, y ha sido el hombre, y aún en Efesios nos está hablando que es el hombre el cabeza del hogar. Desgraciadamente a veces hay hombres, hablando en general, que no son cabezas. Pero no queremos hablar de esas cosas, queremos hablar de la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, porque muchos de nosotros todavía tenemos a nuestros viejitos vivos, y debemos tener gratitud con ellos. ¿Qué significa tener gratitud con ellos? Significa, de alguna manera, ayudarlos, compensar aquello que hicieron por nosotros. Yo sé que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, no nos criamos en un hogar muy establecido, un hogar fijo, estable. Y a veces hay resentimientos de los hijos hacia los padres. Pero ahora, como cristianos, nosotros debemos aprender a perdonar. No podemos vivir con el rencor de que mi padre me trató mal. No podemos vivir con el recuerdo de los daños que nuestros padres nos hicieron. Más bien, perdonarles, y si en algo podemos servirles, pues estar a la disposición. Pero quiero que leamos lo que obviamente es un mandamiento, era un mandamiento y es un mandamiento y será un mandamiento mientras el hombre esté en la tierra, hacia el deber con nuestros padres. Quiero que lean en Mateo capítulo 15, versículo 4 en adelante. Están hablando los fariseos con Jesús y le están diciendo algunas de las cosas que los discípulos no practicaban, pero entonces Jesús le responde con otra pregunta y respuesta al mismo tiempo. Dice: porque Dios mandó diciendo, Mateo 15, versículo 4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento. Jesús está hablando aquí precisamente de las responsabilidades materiales que no querían adquirir y que más bien estaban enseñando equivocadamente los fariseos acerca de las responsabilidades con los padres. ¿Cómo se lo podemos entender de otra manera? Por decirle: mi padre tiene necesidad, pero no te puedo ayudar porque el dinero que tengo, o lo poco que tengo, es lo que tengo que darle a Dios. Y ya de esa manera me libro de la responsabilidad de mis padres. Eso es lo que Jesús le está diciendo, que de esa manera estaban enseñando y están totalmente equivocados, porque dice: ya de esta manera no tengo responsabilidad. Es un deber de nosotros como hijos responder a las necesidades de nuestros padres,
aunque ya no estemos con ellos. Es una responsabilidad de nosotros también, como padres, enseñarles a nuestros hijos esos valores, que aprendan a reconocer lo que nosotros hemos hecho por ellos. Nos equivocamos, pero también en ese caminar de los errores estamos haciendo muchas cosas que nuestros hijos no llegarían a ninguna parte. A veces, hablo por experiencia, a veces creen ellos que con un dinerito que ganan ya tienen suficiente, ¿sí? Para ellos, porque están viviendo en casa, porque están comiendo en casa, porque todo está en casa. Ahora, ¿qué tal cuando no tienen eso en casa? Pero no estamos hablando solamente de las cosas materiales, sino de las cosas que tal vez nosotros ya hicimos por él. Una de las cosas que nosotros hacemos por nuestros hijos, y ahora quizás jóvenes no lo entienden, es el ejemplo, y lo mencionábamos, cuando nosotros estamos constantemente en la iglesia, les estamos trayendo, ellos están recibiendo la enseñanza y están desarrollándose en un ambiente sano. Como están en lo sano, ellos no entienden cuál es vivir en un ambiente de dificultades, de drogas, de vicios, y gracias a Dios que están con nosotros. Pero otra vez, debemos enseñar a nuestros hijos a que reconozcan lo que hacemos como padres, pero al mismo tiempo, como hijos, no olvidemos lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Ahora, si no hicieron lo que nosotros hubiéramos querido, igual, amémosles, ayudémosles, perdonémosles otra vez si ellos nos han ofendido. Como cristianos es el deber perdonar aún a nuestros enemigos, y no creo que nuestros padres sean ellos. Nuestros padres no son nuestros enemigos. Tenemos que aprender a perdonar, porque muchas veces cuando tenemos rencores nosotros no somos felices. El rencor no nos permite la felicidad espiritual. El rencor no nos deja caminar sin aquella espinita que nos estorba. Mencionaba también en la clase que por mala suerte o por desgracia, muchas veces las familias tienen que separarse por cierto tiempo. Cuando los niños vienen a ser adolescentes, traen ese resentimiento con los padres porque los han dejado, entre comillas, abandonados. Los padres sufriendo, los padres aguantando frío en este país, preparándose para en el futuro tener a su familia junta, traerles. ¿Y qué es lo que resulta? Es un problema el que a veces traen, porque ya el muchacho creció, el muchacho no se quiere dejar manejar, el muchacho dice, bueno, ¿y cómo me vas a corregir? Bueno, muchas cosas pueden ocurrir, pero otra vez, a ustedes jóvenes, si han vivido esto, aprendan a perdonar a sus padres y aprendan a ser agradecidos que todo esto fue por el bien de ellos. Hay historias bíblicas en las que quizás tienen un poco de relación, pero es que Dios siempre tiene un plan en nuestra vida. Una de estas es la vida de Josué. ¿Se acuerdan que fue vendido? Y qué maldad la de sus hermanos, odiar a su propio hermano que hasta lo querían matar. Y por Rubén no lo mataron, sino que lo metieron en aquella cisterna y luego lo vendieron. Pero al final, el final de la historia es que Dios quería preservar la vida de los hijos de Jacob. Cuando tuvieron hambre, ¿a dónde fueron? A Egipto, y allí encontraron el alimento. Allí estaba Josué. Aquel que odiaban fue el que les salvó la vida, por decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque allí había suficiente comida. Otra vez, a veces las cosas no las entendemos, porque Dios tiene un plan en cada una de ellas. A veces dentro de las cosas malas surgen cosas muy interesantes, muy buenas para nosotros. Debemos entender también que como padres tenemos una gran responsabilidad, y por lo tanto es necesario que hagamos todo lo que está a nuestro alcance por ser lo que Dios nos manda que seamos como padres. El padre es un símbolo de respeto en la casa. El padre es un símbolo de autoridad, de protección, de seguridad, de amor, consejo, y es el proveedor. Ahora bien, desgraciadamente, por algunos que no practican esas cosas, los hijos tienen ese resentimiento con sus padres. Pero invirtamos esto, porque si ocurrió esto en nosotros, ahora debemos como cristianos otra vez aprender a
perdonarle los errores. Yo platicaba con mi esposa porque ella le pasó algo similar. A ella su padre los abandonó, eran 3 hermanos, 2 varones y ella era la más pequeña entre los 3. Y creo que ella de meses estaba cuando el padre los abandonó. Y eran personas que tenían en aquel tiempo sus medios por lo menos para vivir mejor. Y como padre responsable debió haberles dado algo de ayuda. Sin embargo, dice ella, cuando los miraba a él, sacaba la vuelta y se iba por otro lado. Es triste. Y no lo digo solo por ella, lo digo porque son muchos casos similares en los que los padres se separan de la mamá de sus hijos y como que si los hijos también tuvieron la culpa del problema. Entonces esto viene a crear una división entre el hijo y el padre. Pero lo que quiero decir con esto, yo he hablado con mi esposa que no debe sentir rencor por ello. Lo único que me dice, pero si yo no lo siento como padre, lo siento como una persona cualquiera. Una vez que vino aquí por el área, ella me invitó para platicar con él, obviamente no platicar del pasado, sino platicar ya del presente. Pero otra vez, lo invitó como una persona amiga, simplemente. No es a una persona en la que ella siente el compromiso de estarle enviando dinero o estarle mandando un recuerdito, porque igual, él tampoco nos llama ni nada. Pero bien, lo que yo, sobre todo, lo que nos debe interesar es que no debemos llevar esos rencores por los errores de nuestros padres. En el caso mío no me puedo quejar, con todas las cosas, dificultades que pudo tener nuestra familia, pero como padres los dos estuvieron siempre ahí y estamos muy contentos y agradecidos por lo que él hizo. Obviamente hubieron cosas que no eran las que yo tal vez hubiera querido, pero todo lo hizo por el bien de la familia. Ahora bien, mencionaba que en tiempos y siempre ha sido, pero en tiempos sobre todo de los patriarcas, al hombre se le demandaba mucho. Era al hombre a quien se le demandaba las responsabilidades. Dios hablaba al hombre por las obligaciones que tenía con su familia. En tiempos de los patriarcas era bien estricto, los padres tenían casi la máxima autoridad, pero no olvidé confirmar el mandamiento de donde se originó, lo que Jesús mencionó en Mateo 15, 4 al 6, está en Éxodo capítulo 20, versículo 12, que es lo mismo, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí se dio el mandamiento en relación a los padres. Pero más adelante vemos también otro mandamiento, que es la desobediencia de los hijos a los padres, dependiendo, podía llegar hasta la muerte. O sea, podía el hijo ser sentenciado a la muerte por la desobediencia, por la deslealtad a la familia. También leí en Éxodo capítulo 21, voy a leerlo. 21, 15 al 17. Dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Aquí me acordé de la historia de los hijos de Jacob, que vendieron a su hermano. Eran dignos de muerte, pero al padre lo engañaron. Bueno, pero esta es otra historia. Pero me llama la atención el versículo 17: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. No está dándole oportunidad. Dice: el que maldijere a su padre o a su madre morirá. O sea, eran mandamientos del Señor específicamente y claros de los padres para los hijos, la relación padre-hijo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? La civilización nos ha cambiado, la civilización nos ha dado la oportunidad, la libertad de expresión en la que los hijos se levantan contra los padres. A veces los chamaquitos de 12 años se ponen al tú por el tú con el padre. No hay respeto. Se han perdido esos valores. A veces, otra vez, porque la sociedad nos ha enseñado, otras veces como padres hemos perdido la dirección que debemos llevar para
procurar esos valores siempre en nuestra familia. Otra vez, la civilización ha avanzado, ha cambiado, nos ha ayudado, pero el mandamiento es el mismo. El mandamiento está vigente. El mandamiento es para nosotros. Fue para el pasado, es para el presente y es para el futuro. El mandamiento de respetar a nuestros padres es siempre. No podemos deshonrar a nuestros padres. No podemos hablar mal de ellos, aunque así lo sean, aunque sean malos. Tenemos que de alguna manera, por lo menos, conservar eso con nosotros. En el Nuevo Testamento, ya el apóstol Pablo nos habla específicamente de cosas diferentes, pero igual el mandamiento no está cambiando. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, está hablando acerca de la manera que los hijos deben conducirse con sus padres. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es injusto que un hijo se rebele contra el padre. Es injusto que un hijo maldiga a su padre. Ya lo vimos en el mandamiento. Es injusto que un hijo se levante, desobedezca a su padre. Pero a veces, de nuevo, ahora con la nueva generación y la civilización, el hijo, ¿qué es lo que dice? No, este viejo ya está pasado de moda. Por eso no quiere, cuando uno quiere corregir, es lo que ellos piensan. Dice: como él está viejo, no puede sentir lo que yo siento. No puede andar como yo ando. Sus amistades no son mis amistades. Aunque el padre tenga toda la autoridad y el derecho, el hijo no quiere reconocer, no quiere entender, no quiere dirigirse por el mandamiento. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora bien, para corregir a alguien, para dirigir a alguien, tenemos que estar bien nosotros. No le podemos decir a un hijo: mira, no vayas a un lugar específico, por decir, no vayas a la cantina cuando el padre es borracho. El ejemplo es la mejor enseñanza. Eso mencionábamos allá en la clase. El ejemplo es la mejor enseñanza que nosotros podemos tener. No importa lo que podemos leerle, predicarle a nuestros hijos, pero si con el ejemplo hacemos otras cosas, los hijos no van a crear esa relación con su padre. Les mencionaba a los hermanos también cómo un hijo que vive en un hogar donde el padre golpea a la madre o viceversa, porque ahora ya las hermanas también no se dejan, ¿verdad? Entonces va a tener un buen concepto de sus padres. A veces nuestros hijos no son la copia de nosotros, pero son un reflejo de lo que nosotros hemos cultivado en ellos y lo que nosotros somos en nuestros hogares. Y a veces queremos, como decimos, tapar el sol con un dedo cuando vemos que nuestros hijos se descarrían, hacen cosas que nos dan vergüenza, pero a veces sucede que no hemos cultivado en ellos y no hemos dado el ejemplo apropiado. Pero otra vez, el mejor ejemplo es el que tenemos en casa. El mejor ejemplo es el que nosotros, o la práctica que sin palabras, nosotros tenemos en casa. Como leíamos ahí en Efesios, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Luego ya habla a los padres: vosotros también no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, el mandamiento es recíproco: tratar bien a los hijos y que los hijos nos traten bien a nosotros también. Ahora bien, yo muchas veces me he sentado y he meditado acerca de nuestra relación de nosotros como hijos de Dios, como cristianos de Dios, lo que Dios pensará de nosotros cuando somos desobedientes. A veces me pongo a imaginar, por ejemplo, cuando yo estoy preocupado porque mis hijos no están, porque tal vez no han llegado, porque no sé dónde están, pensando en las cosas que pueden ocurrirles.
Pensando algunas veces también que me he enojado porque no están haciendo lo que yo quiero que hagan. No me puedo quejar de ellos, pero a veces sucede. A veces sucede que no realmente hacen lo que uno quisiera. A veces tiene que, ya lo he dicho, a veces no me gusta ser muy estricto porque ellos son jóvenes. Pero también no me gusta ser muy flojo por el otro lado para que no piensen que han tomado la libertad. Mi punto en mi casa es, mientras ellos estén bajo techo, las reglas de casa se van a respetar, les guste o no. Ese es el mandamiento en la casa. Ahora bien, me pongo a pensar cuando Dios, o lo que Dios piensa acerca de nosotros. Cuando Dios nos está diciendo que hagamos las cosas bien, que nos cuida, que nos protege y nos está siempre cuidando, tratando de proteger, que no caigamos en el hoyo, ¿verdad? Como el pastor cuida a sus ovejas, que la está protegiendo del lobo, que no le ataque. Dios está de la misma manera. Nosotros estamos también con nuestros hijos, siempre cuidándoles, llevándoles por donde no haya mucho peligro, porque a veces por la falta de experiencia ellos no saben a dónde van. Hay cosas que como jóvenes no las pueden ver y nosotros, como ya tuvimos la experiencia, ya sabemos a dónde lleva ese camino. Ahora bien, hay una historia que me gustó para comparar cuando dice aquí en Efesios, obedecer en el Señor a vuestros padres. Hay una historia del Antiguo Testamento que ustedes saben y no quiero que la lean, que es en el primer libro de Samuel también, capítulo 15, y que fue la desobediencia de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Dios quería castigar al pueblo de Abimelech por lo malo que había sido con su gente. Entonces le dice Dios a Saúl: ve y destruye todo, así. No le digo deja esto, deja aquello, no, dice todo. Pero Saúl fue, junto con el pueblo, dice que perdonó lo mejor del ganado, todas las cosas mejores, y le perdonó la vida al rey. Y cuando llega Samuel y le dice: ¿y qué has hecho? Dice: de todo lo he hecho, pero esto lo hemos apartado. Quiero leerlo. 1 Samuel, solo el versículo 21-22 del capítulo 15. Samuel 15, 21 y 22. Miren lo que responde a Saúl a Samuel. Dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Se le está haciendo la pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Me llamó la atención la ordenanza de Dios. Le dice: ve y destruye todo. Pero en la mente de Saúl dice: no, vamos a perdonar y vamos a sacrificar esto a Dios. Aparentemente es bueno para el hombre, o sea, en la mente del hombre. Ahora, poniéndolo en los términos de nosotros como humanos, los hijos vienen y nos celebran el Día del Padre, celebran el Día de la Madre, y lo he dicho, y que el resto del año. ¿Qué los 363, 64 días del año? ¿Qué es lo que hacen? ¿Obedecen o desobedecen? A veces he escuchado a hijos diciendo: ay, yo tengo el mejor padre del mundo, o yo tengo la mejor madre del mundo. El día que se presenta de la madre o el día del padre. Pero los padres no están pensando lo mismo. Dicen: ¿qué es lo que está diciendo? Si el resto del año anda borracho, no me obedece, me maltrata, me grita
etc. Entonces, ¿de qué sirve que en un día venga a celebrarle a su padre o a su madre, en otro caso, y el resto del año desobediente? Y esto es precisamente la comparación en esta historia. Dios no se complace tanto en lo que le hacen, sino en la obediencia. Mencionaba al inicio que mi sentir como padre no es que me regalen, sino que hagan aquello que yo les mando que hagan. Pues Dios está haciendo lo mismo aquí. Dios, cuando mandó a Saúl a que destruyese este pueblo, porque él le estaba ordenando así, y así lo hará. Pero Saúl dice, no, vamos a apartar en su mente humana, pues lo mejor, si es para ti y es para Dios, te lo voy a ofrecer en sacrificio. Pero no era lo que Dios le había mandado. Por lo tanto, le dice Samuel, ¿se complace Dios en los sacrificios o en la obediencia? Le hace la pregunta. Es mejor la obediencia. Otra vez, ¿de qué sirve que estemos celebrando en un día como hoy, el Día del Padre, y el resto del año los hijos olvidados, hijos altaneros, hijos malcriados, hijos desobedientes, o por el caso nosotros, también a nuestros padres olvidados el resto del año? Ahí te mando $25 porque es el Día del Padre. Ahí te mando una tarjetita porque es el Día del Padre. ¿Y el resto del año qué pasó? ¿A poco solo ese día puede recordarse? Yo me he acostumbrado, y no digo que ustedes lo practiquen, esa es mi manera de pensar. Con mi esposa, nosotros casi nunca celebramos el día porque tenemos otras actividades, pero tratamos de que en otras fechas hacer aquellas cosas que podemos disfrutar como pareja, como esposos o como hijos también, en el caso ya con nuestra familia, que no debe ser una fecha específica para que algo se haga. Yo no les digo que no lo celebren, no, también me gusta que me celebren, aquí no, ¿verdad? Para mí y mis hijos, Navidad son días comunes. ¿Por qué? Porque si algo necesitan ellos y yo lo puedo comprar, yo se lo compro antes o se lo compro después. Los días de Navidad es más que todo negocio para las tiendas. Las cosas son más caras, pero entre comillas están más baratas, porque ya nos han mecanizado, nos han enseñado. Los precios los cambian de alguna manera, pero al final de cuentas estamos pagando igual o más, pero no estamos pagando menos que el precio real de un artículo. Ahora bien, yo no digo que ustedes hagan esto, lo que estoy diciendo es que debemos de celebrar cuanto más sea posible con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestra esposa, con nuestro esposo en el caso de ella. No tenemos que esperar una fecha determinada. Igual, yo creo que cuando tenemos que hacer comparaciones, la vida material con nuestra vida espiritual. Igual, cuando nosotros somos cristianos, nosotros debemos celebrar, debemos gozar no solamente el día domingo, sino todos los días de la semana con el Señor, estar en contacto con Él a través de la oración, estar en comunión con Él. Pero ¿qué tal si solamente lo estoy recordando el día del Señor, el día domingo, y el resto del tiempo olvidado al Señor, lo guardo? Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, estamos en una vida más pacífica, en una vida más entregada a Él, en una vida que nuestra conciencia, nuestro espíritu nos da testimonio de que andamos bien. Pero cuando las cosas no las estamos haciendo apropiadamente, también nuestro espíritu está ahí diciéndonos, mira, andas mal, y nuestra conciencia empieza a culparnos. Entonces, debemos comparar todas estas cosas, no debemos esperar solamente el día domingo para celebrar. Es bueno, y qué bueno que están aquí, pero también celebremos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida junto con el Señor. Otra vez, cuando nosotros estamos más cerca de las personas, otra vez quiero poner el ejemplo práctico con los ejemplos abstractos que a veces tenemos que utilizar. ¿Qué siente más usted? ¿O a quién siente más cerca? ¿A las personas que ve diariamente o a las personas que ve
más al tiempo. Cuando nosotros estamos en contacto frecuente con una persona, la sentimos cerca, la sentimos que es parte, que es nuestro amigo, que es nuestra familia, o dependiendo del nivel que tengamos con ella. Pero, y otra vez estoy hablando de experiencia. Cuando yo tengo un amigo y tengo 8, 10 años, y estoy hablando que los tengo así, y yo no me comunico con ellos, o sea, no quiero decir que los he olvidado, pero no está aquella sensación de hablar. ¿De qué voy a hablar si cuando hable con él ya cambió, ya tiene otra manera de vivir quizá? Pero cuando estamos en contacto con las personas, las disfrutamos. Estamos enterados de lo que está pasando en su vida. Pero esto no es lo interesante. Para nosotros lo interesante es estar en contacto con el Señor. Y obviamente si no estamos en contacto con Él, perdemos esa comunicación, perdemos ese sentimiento, ese amor que debemos tener hacia las cosas de Él, lo vamos perdiendo, el interés que debemos tener hacia las cosas de Dios, y sobre todo de nuestra salvación, porque nuestra fe empieza a apagarse. Otra vez debemos de celebrar cada día que Dios nos da, agradeciéndole por la vida que nos da, cualquiera que sea, porque la gracia de Dios es siempre con nosotros. Y si estamos hablando de gratitud hacia nuestros padres, también tenemos que ser agradecidos con Dios, porque es nuestro Padre Celestial. No podemos dejar por un lado a Dios, aunque estemos hablando de las cosas materiales. Dios es nuestro Padre Celestial. Hemos venido a ser hijos adoptivos a través de la sangre de Jesucristo. Pero dice que también somos herederos y coherederos con Cristo. O sea, esa es la bendición. Hay un concepto que el hermano Elmer practica y ha enseñado las últimas veces. A veces los hijos que son hijos adoptivos, a veces han tenido cierto resentimiento porque no son hijos naturales, ¿verdad? Hijos de sangre de la pareja. Pero hay algo que me llamó la atención cuando él dice que a veces los hijos adoptivos han sido seleccionados, han sido elegidos. A ellos los han elegido para que vengan a ser parte de esta familia. Y eso también hemos sido nosotros. Nosotros no éramos parte de la familia de Dios, pero Dios nos ha llamado. Entonces debemos sentirnos privilegiados y no debemos sentirnos que somos aparte de otros que Dios también ha salvado, como el pueblo de Israel. Somos parte también del pueblo de Dios, por lo tanto debemos tener gratitud con Dios porque nos ha librado de la condenación eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero leer otro pasaje en Colosenses, capítulo 3, versículo 20. También está hablando a los hijos. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Otra vez se está mandando la obediencia. Y tenemos otra vez, cuando nosotros somos padres, pensar lo que Dios siente cuando comparémoslo de esta manera. ¿Qué sentimos cuando nuestros hijos no nos obedecen? Pues lo mismo siente Dios cuando nosotros somos desobedientes. Ese dolor de que son mis hijos y no están haciendo mis mandamientos, no andan en mis caminos. Pues de esa manera tenemos que comparar cuando nuestros hijos desobedecen nuestras órdenes, pues también Dios se resiente porque Él nos ama y quiere que estemos bajo su cuidado, bajo su dirección. Y cuando le desobedecemos también Él siente aquello que nosotros como padres sentimos al desobedecer a nuestros hijos, nuestros mandatos. También en 1 Timoteo, aunque no habla específicamente de los padres, está mandando a la responsabilidad que tienen los cristianos con sus parientes. Y está hablando de las viudas, pero está hablando de lo que me llama la atención, que dice que aprendan a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. 1 Timoteo 5:4. No está hablando específicamente de los padres, está hablando de las viudas, pero dice que los parientes de inmediato respondan por las necesidades de ellos para que aprendan a recompensar a sus padres, que sean piadosos con su propia
familia, porque dice que el que no provee para su propia familia viene a ser peor que el incrédulo. Cuando nosotros somos irresponsables a las necesidades de los nuestros, venimos a actuar como los incrédulos. Por lo tanto, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad atender a las necesidades de nuestros seres queridos, de nuestros padres. No olvidemos de ellos. No los tenemos con nosotros, pero eso no significa que por no verle mi responsabilidad terminó. Es justo, dice, obedecer, es justo ayudarlo. No podemos invalidar el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Eso dice, y es el primer mandamiento con promesa que Dios da. Debemos no olvidar esto. No podemos olvidar a nuestros padres. Ya vamos a terminar. Decimos que somos cristianos, pero si somos desobedientes, si no cuidamos de las necesidades de los nuestros, entonces nuestra fe es vana. Nuestra fe no es la que Dios realmente quiere, o es una fe sin obras, como dice Santiago también. Pero voy a leer Isaías capítulo 1, versículo 13. Al 18. Dice que aquí está amonestando Dios a su pueblo porque estaban haciendo unos sacrificios rutinarios según ellos a Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y luego ya viene el cambio que Dios quiere. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, la fe, el cristianismo, no radica solamente en que nosotros estemos en un lugar específico, debajo de un techo. Dios quiere hijos obedientes. Dios quiere que nos sujetemos a sus mandamientos. El pueblo de Israel estaba haciendo específicamente lo que Dios les había mandado que hicieran con respecto a los sacrificios, pero Dios no los estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque eran desobedientes en el resto de las cosas que Dios les había mandado. Pues sí venían y traían ofrendas a Dios, igual lo que hizo Saúl, pero no obedeció a la palabra. Esto está sucediendo también con los hijos de Israel en esta época, cuando habla Isaías. Dios le gustaba en el tiempo antiguo los sacrificios, y le estaban haciendo eso, pero el resto de la vida de ellos estaba equivocado. No estaban haciendo justicia, no estaban haciendo las cosas que querían. Dice, aprender, el versículo 17, primero, 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos.
Aprender, dice, a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Estas cosas son las que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel. Ahora bien, si lo ponemos en nuestros días, otra vez, Dios se complace más en la obediencia que en el sacrificio que, entre comillas, nosotros queramos hacer a Dios. A veces consideramos tal vez que cantarle a Dios estamos haciendo un sacrificio, y sí, de alguna manera. A veces creemos que estar juntos aquí estamos haciendo un sacrificio, y de cierta manera es bueno. Pero, otra vez, Dios, más que esto, quiere que seamos obedientes, que tengamos una vida entregada a Él. Que no solamente sea de este día, que no solamente sea de recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo este día, sino cada día, cuanto más sea posible tener ese contacto a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la comunión. Otra vez, debemos buscar al Señor cada día. Y quiero cerrar siempre con algo que oyen repetidamente de mí. No se preocupen por el fin del mundo. No se preocupen cuándo va a venir el Señor. Preocúpense cómo está su vida hoy. Porque si el Señor viene y usted está bien, pues irá con Él. Y si no está bien, se quedará. Ahora, si el Señor no viene y usted se muere, ¿a dónde irá? Entonces, lo importante para nosotros que tenemos una vida limitada es estar bien con Él en todo tiempo. Que estemos siempre velando, que tengamos las lámparas con aceite, que estemos siempre preparados para que a la hora que Él le plazca llevarnos o que Él venga, estemos listos. Hermanos, esta es la invitación que a través de la palabra quiero hacerle a cada uno de ustedes. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblandecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y luego les reta, dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo dice, lo ha dicho. Esta es la oportunidad, hermanos, para cada uno de nosotros, para reflexionar sobre nuestras propias vidas, no sobre la vida del vecino, no sobre la vida del que tiene al lado, sino sobre la de cada uno de nosotros. De ver en realidad qué es lo que está pasando. Si estamos bien, pues gracias a Dios, pero si no, es la oportunidad, porque quizás mañana será demasiado tarde. Debemos de atender al llamado de Dios, como dice, si quisieres y oyeres, y si no quisieres y fueres rebelde, porque cuando usted no obedece, usted resulta siendo un rebelde a la palabra de Dios. Nos vamos a poner de pie. La invitación está en pie. Si usted es cristiano y cree que no está haciendo las cosas correctamente, póngase a cuenta con el Señor. O si no lo es, si no es cristiano, también es la invitación de parte del Señor para que se ponga a cuenta, y si un día el Señor lo llama, entonces no tenga usted de qué temer, sino más bien de qué alegrarse, porque va al encuentro con nuestro Dios. Vamos a cantar un himno de invitación, y la invitación, como digo, está en pie. Y no espere el último día. Quizás este último día no va a ser el suyo. Tome la oportunidad, la ventaja que Dios le da ahora para hacerlo, para venir y ser bautizado para el perdón de sus pecados. El Señor le bendiga.